Familias a la luz de la palabra, iglesias a la luz de la Biblia. Juan capítulo 17. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo ora a su Padre. Cristo llega al final de su ministerio. El Padre lo envió del cielo para que realizase la obra de salvación. El Padre lo envía del cielo con un ministerio específico antes de la obra salvadora, que manifestase a Dios entre los hombres e hiciese visible al invisible. A lo largo de ese tiempo, Cristo camina acompañado de 12 personas. Y Cristo dice que durante ese tiempo les dio la palabra de Dios. En esta oración comentaba esta mañana o ayer, no recuerdo cuándo, comentaba que la oración de Juan 17 es el pensamiento de Jesús para la iglesia. Y hay dos grandes pasajes de la oración que tienen que ver el primero con la palabra y el segundo con la unidad. De manera que el Señor aquí está diciendo a su Padre: Padre, no quiero un pueblo religioso. Quiero un pueblo que descanse en tu palabra. No quiero un pueblo con normas, ni con formas, ni con sacrificios. Quiero un pueblo vinculado a tu palabra. Y que esa palabra tuya sea la razón de ser de este pueblo. Este es uno de los grandes parámetros de la oración de Jesús. El segundo es emocionante y yo diría emotivo. Padre, que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ellos, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. No prestamos atención a la oración de Jesús. Y estamos cayendo en un problema muy serio en relación con la Biblia. La Biblia es la única autoridad en materia de fe y conducta en la Iglesia. Cristo es la única autoridad sobre la Iglesia porque es la cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que conduce la Iglesia como vicario de Cristo en la tierra. No hay autoridades humanas en la Iglesia. A veces voy por ahí y alguien me dice: vamos a hablar con las autoridades. Y yo pienso que me va a llevar al gobernador civil o al alcalde de la ciudad o no sé a quién. No, vamos a hablar con los ancianos de la Iglesia. Perdóneme usted, no son autoridades. Ejercen autoridad cuando aplican la palabra a la congregación. Ejercen autoridad cuando, viviendo a Cristo, pueden decir como Pablo: imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Ejercen autoridad cuando vienen a la presencia de Dios y piden que el Espíritu Santo de Dios gobierne, controle la congregación, oriente el culto. Las tres autoridades son grandes desconocidos en la Iglesia de Dios. La palabra es desconocida porque ha desaparecido de muchos púlpitos. Cristo es el Señor en las canciones,
pero no en la práctica. Y el Espíritu Santo es alguien a quien tenemos que tener miedo y dejarlo tranquilo, cuando sin su poder, que aplica el poder de Jesús, la Iglesia no puede hacer nada. Las tres grandes necesidades son estas, pero yo voy a hablaros de la primera. Tenemos que recuperar la Biblia. ¿Por qué? Permitidme tres cosas esta tarde. Primeramente, la doctrina. ¿Qué es la Biblia? En segundo lugar, la consecuencia. ¿Qué tengo que hacer yo con la Biblia? Y en tercer lugar, la responsabilidad. Si sé lo que es la Biblia y lo que debo hacer con la Biblia, mi responsabilidad es hacerlo. Por tanto, una síntesis rápida de doctrina. No estamos en una clase de teología, ¿verdad? No, voy a mencionar 4 cosas sencillitas acerca de la Biblia. La fuerza del texto de Cristo es que vincula la Biblia con Dios. No dice les he dado la palabra, les he dado tu palabra. Es decir, Dios ha hablado a esta gente por medio de la palabra, que no es una palabra cualquiera, es la única palabra de Dios. Por tanto, si yo pregunto esta tarde, ¿qué es la Biblia? La respuesta general, ¿cuál va a ser? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Así lo expresa el Antiguo y el Nuevo Testamento permanentemente. Dios da su palabra. Y aquí surge el primer asunto necesario de entendimiento y de aceptación. Se llama la inspiración de la Biblia. Cuando estudias esa doctrina, que es una doctrina larga, amplia en la Escritura, la inspiración responde a 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se escribió la Biblia? La segunda es, ¿qué pasa después de que la Biblia se escribe? A la primera pregunta responde el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, cuando dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verbo griego que utiliza ahí Pedro es un verbo que tiene también o genera la raíz de empujar, de constreñir. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja en una determinada dirección. Se usaba en tiempo de los griegos para hablar, por ejemplo, de un barco que estaba en puerto. Tenéis ahí un puerto, tenéis barcos, de manera que un barco que está ahí levanta las velas. ¿Y qué ocurre? El viento empuja el barco en una dirección. Eso es lo que escribe ahí, el verbo que utiliza el apóstol Pedro, y responde a la pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Lo primero que yo tengo que entender es que el soberano Dios da su palabra escogiendo los autores que han de escribir la Biblia. ¿Cuándo los escogió? Bueno, después de una extensa preparación en un seminario teológico. Escucha lo que dice Jeremías. Dios dice a Jeremías, te escogí desde antes de tu nacimiento y te di por profeta a las naciones. ¿Y por qué Jeremías? Bueno, porque Dios es Dios. ¿Y por qué no otro? Bueno, porque Él es soberano. De modo que escogió a Jeremías, y ahí Jeremías nace, y Jeremías crece, y Jeremías se hace un hombre, y de pronto un día, el Dios que escogió a Jeremías para que comunicase el mensaje, le da el mensaje. Y lees ahí en el capítulo 1 de la profecía de Jeremías, iba a decir de la epístola de Jeremías, de la carta, tampoco, del libro de Jeremías, lees en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Y qué hizo Jeremías? Empujado por el Espíritu Santo de Dios, predicó la palabra de Dios a las gentes. Y claro, cuando Jeremías predica la palabra de Dios, las gentes le aplauden.
Y las gentes dicen, ¡qué bárbaro, qué palabra! Cada vez que Jeremías predicaba el mensaje de Dios tenía un problema. Porque era palabra de Dios que el hombre no estaba dispuesto a oír. De modo que un día Jeremías se enfada mucho y le dice a Dios, se acabó. Nunca más voy a hablar en tu nombre porque mira lo que me pasa. Chao, terminó. Yo cuando leo ese enfado de Jeremías sonrío. Y me imagino, permitidme, con mucho respeto lo digo, me imagino al Señor que dice, qué enfadado está este chiquitín. ¿No vas a hablar? ¿Eso te parece a ti? Hay un fuego dentro de mí que me quemaba. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. Porque yo te escogí para que seas profeta, eres profeta. Porque yo soy Dios, soy soberano. De modo que la Biblia viene porque Dios revela el mensaje. Pero un día Dios dice a Jeremías, Jeremías, toma un rollo de libro y escribe. Escribe lo que yo te dije. Hace un ratito estábamos tomando café y charlando. Estaba el pastor Daniel ahí y estuvimos charlando de cosas, ¿verdad? Yo le voy a pedir al pastor Daniel que venga aquí al púlpito y nos diga puntualmente, palabra por palabra, lo que hablamos. Hablamos de varias cosas, pero no puede repetirlas cuando hace una media hora que estábamos hablando. Y de pronto leo la profecía y Dios le dice, escribe lo que te he hablado desde hace 10 años. ¿Cómo es posible? Porque el Dios que comunica el mensaje a Jeremías custodia la mente de Jeremías para que escriba su palabra. Lo que tienes esta noche en tus manos es la palabra de Dios. Algunos te van a decir, bueno, es una traducción. Claro, pues no vas a leerla en hebreo, pero vas a tener... Es que esta traducción tiene defectos. Los defectos los tienen aquellos que dicen que las traducciones tienen defectos. Ahora mismo hay una organización súper ortodoxa que está haciendo una nueva versión de Reina Valera. Y dice que esta Reina Valera 60 tiene errores. Y el resto de las versiones son heréticas. Lo que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Encontrarás a lo mejor alguna diferencia de lenguaje, pero es la verdad. Y tienes un montón de buenas versiones bíblicas para usar en tu vida, en tu estudio, en tu ministerio. No hace mucho tiempo vino una ráfaga de mails de todos los lados hablando pestes, no sé si esta palabra es buena en Argentina, hablando pestes de la nueva versión internacional. Favorecía la homosexualidad. ¿Lo oíste? ¿Lo leíste alguna vez? ¿Cómo? Yo cuando leí eso dije, ¿pero qué dice este? E inmediatamente presté atención y dice, porque traduce, en lugar de traducir esto, sodomitas, traduce homosexual. Claro. Tú vas a tu oficina mañana por la mañana, no, mañana es domingo, lunes, y le dices a tu compañero de trabajo, sabes, me han dicho que Alberto es sodomita. Y el tío dice, hombre, yo creí que era francés. No lo entiende. Y no lo entiende, y es lógico que no lo entienda. Entonces ponemos, ahora sí que sé lo que tengo que decir. Querido hermano mío, deja que los que no tienen tiempo para servir a Dios en la obra estropeen la obra de Dios. Déjalos. Aférrate a la Biblia. Lee la Biblia, no importa en qué versión. Empápate en la Biblia porque es la palabra de Dios. Segundo,
Pablo responde a la segunda pregunta: ¿qué pasa después de que se escribió la Biblia? Y lo tienes en 2 Timoteo 3:16. Y ahí el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no usa el verbo que usa Pedro. Nosotros lo traducimos de esa manera porque no tenemos otra forma. Pero la palabra es una palabra que no está en ningún otro sitio de la Biblia y posiblemente en ningún otro sitio de los escritos griegos. Cuando un griego no tenía una palabra para expresar una idea, la inventaba. Nosotros dependemos estrechamente de la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Tenemos que escribir una carta a la Real Academia para que invente un verbo que permita traducir correctamente Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No, tendría que ser el verbo tabernaculear. Poner la tienda y vivir dentro. Pero no tenemos esa palabra, dejémoslo tranquilo. Algún día aparecerá. Pero Pablo dice: quiero expresar la idea. El griego tomaba dos palabras, las unía, la idea. Lo que hay allí es una palabra que, traducida al pie de la letra, dice que la palabra de Dios es soplada por Dios. De manera que este segundo aspecto nos va a revelar otra importante cuestión de la Biblia. Dios seleccionó el autor, le comunicó el mensaje, escribió la porción correspondiente. Y permítemelo decir de esta manera para que todos entiendan. El Espíritu Santo está leyendo lo que Jeremías escribe, lo que escribe Sofonías, lo que escribe Moisés, lo que escribe Pedro y Pablo y Juan. Y cuando terminan de escribir, el Espíritu Santo de Dios dice: esto es solo palabra de Dios. Y sopla en el escrito. ¿Y qué ocurre? Le comunica vida. Cuando el Espíritu Santo sopló sobre el polvo de la tierra en la creación del hombre, ¿qué pasó? Le comunicó vida. Ahora vete a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Toda la escritura, que es inspirada por Dios, que es útil, que es viva, que es vital, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese adjetivo, eficaz, tendríamos que añadirle otro complementario para dar la idea completa de lo que dice el escritor a los hebreos. Es eficaz y eficiente. La diferencia entre eficaz y eficiente es muy simple. Eficaz es lo que vale para alguna cosa, para una determinada actuación. Eficiente es lo que produce eso que vale en determinadas circunstancias. Vaya rollo, Pérez Millos. A ver si lo dices más claro, por favor. Estos días atrás, Susana, venimos de mucho calor, excepcional calor en España. Y llegamos a una Argentina un tanto fría. De modo que debió ser por eso que yo me agarré un catarro. Menos mal que Dios puso un médico en mi camino y me está matando, pero ya no tengo catarro. Me recetó unas medicinas. Yo creo que esa medicina es eficaz para el catarro. Me voy a la farmacia, compré la medicina. La puse ahí cerquita de mí. Y el doctor me llama y dice: ¿cómo estás, Pérez Millos? Peor. ¿Cómo peor? ¿Pero no es eficaz para el catarro? Sí, pero solo es eficiente cuando la tomas. ¿La tomaste? No, está en el frasco. Entonces es muy eficaz, pero no es nada eficiente. La Biblia es eficaz y eficiente. Actúa siempre. De manera que si no la lees,
sigues con la misma responsabilidad delante de Dios. Y si la lees, va a cambiar tu vida. Porque esa Biblia entra al interior de la persona y distingue, discierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada, el corazón es engañoso, ¿verdad? Y perverso. No hay nada que pueda hacerte comprender que el pensamiento que surge en tu mente y en tu corazón es incorrecto si no es por medio de la Biblia. La Biblia forma, da fuerza, establece al hombre de Dios. Un creyente sin Biblia es un triste creyente. La palabra de Dios es necesaria, es inspirada por Dios y es vital, es decir, funciona. De ahí que sea eficaz. Ahora yo quiero recordaros algo simplemente de historia. Mira, por favor, el cambio de la forma de los templos. Después de siglo III, ¿qué se pone en el frente del templo? Un altar. Viene la Reforma. ¿Qué ocurre? Sacamos el altar y ¿qué se pone? El púlpito. Llega la era actual. Sacamos el púlpito porque necesitamos un escenario. Yo tengo un escenario en la iglesia. Pero quiero deciros que la ausencia de conocimiento de la Biblia convierte la adoración y alabanza en actividades. La adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. De manera que en las grandes congregaciones, muchas veces el director de alabanza es más importante que el pastor de la iglesia. Y cuando hay que cortar algo en el ministerio del domingo por la mañana, porque resulta que además de que se cantó un tiempo largo y vinieron 40 anuncios, hay que cortar algo. ¿Qué es lo que se corta? Lo que está al final del ministerio. La alabanza es la respuesta del pueblo a la voz de Dios. Luego el culto debiera empezar con una lectura bíblica. Y el pueblo de Dios debía decir: habla, Señor. Tu siervo oye. El humanismo ha entrado de forma desbordante en el púlpito cristiano. Y comienzan a crecer las congregaciones que tienen como mensaje: tú puedes. ¿Lo oísteis alguna vez? Bueno, has caído en un pecado, pero tú puedes levantarte. No tienes fuerza, pero tú puedes. No, Señor, tú no puedes nada sin la asistencia de Dios. Y es Dios quien te da poder para la vida. Y es su gracia quien te sustenta. Y es su gracia que te orienta. Y es su gracia que te consuela. Y es su gracia que te llena de esperanza. Por tanto, la Biblia es lo que el pueblo de Dios tiene que recibir, porque es la palabra de Dios. Algo más. Si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es un texto inerrante, es decir, sin errores y autoritativo. Cuando estudias la Biblia y estudias varios textos manuscritos, te das cuenta que a veces hay diferencia entre uno y otro. Nunca en doctrina. Dios cuida eso. En algún lugar les subimos a Jerusalén y en otro les subieron a Jerusalén. A última hora, ¿qué más da? La verdad es que subieron a Jerusalén. Por tanto, la Biblia no tiene errores. Vienen los liberales de hoy correteando por las iglesias y diciendo: este texto está deformado, no está en la Biblia, y generan un problema dentro de la congregación. Es verdad que hay textos que no están en el texto griego. Cuando
Erasmo de Róterdam escribe el primer texto compilado del original griego que se llama el Receptus. Llegó a algunos sitios donde no tenía manuscrito. ¿Sabe lo que hizo Erasmo? Tomó la Vulgata latina y la tradujo al griego y lo puso ahí. Ahora aparecen los manuscritos, pero ¿cómo está esto aquí? Bueno, el amigo Erasmo hizo lo que no debía, pero nosotros seguimos teniendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Además, si es la palabra de Dios, ¿es autoritativa? Por supuesto que sí. Es la única autoridad. Dios dialoga contigo por la palabra. A veces viene la gente, alguna persona, y me dice: pastor, esta noche el Señor me dijo. Cuando me dicen eso, yo me retrocedo rápidamente. Digo: ¿qué te dijo? Bueno, me dijo que el camino es luminoso. Bueno, perfecto, está en Juan, yo soy el camino. Muy bien. Pastor, es que creo que el cielo no es como describe la Biblia. Tuve una visión esta noche. Hay 2 mares de cristal. Y párate un poquito. ¿Qué cenaste ayer por la noche? ¿Es autoritativa? ¿La conoces? Líderes de la obra de Dios en Santa Fe, ¿creéis que la palabra de Dios es inspirada? ¿Lo creéis o no? ¿Predicáis la Biblia? ¿Cuánto de la Biblia? La Biblia tiene que estar en el púlpito sistemáticamente para que el pueblo de Dios la conozca. Claro que cuando tú predicas tienes que interpretar, ¿es así o no? Como cualquier texto. Tienes que hacer una interpretación. ¿Cuántos de los presentes han leído el Quijote? A ver, 1, 2, 3, media docena. En medio de todo el auditorio. Claro, alguien me va a decir: pero hombre, el Quijote, menudo plomo es el Quijote. Yo tenía una catedrático de Derecho Mercantil. Cuando yo en mi carrera estudiaba Derecho Mercantil 1, esta mujer vino y un día, no sé por qué, me dijo: oye, una pregunta, ¿leíste el Quijote? Y yo le dije: ¿cómo no? Claro que sí. Me obligaron a leerlo en la escuela. En el bachillerato tuve que leer el Quijote. ¿Y qué te pareció? ¡Pah! Un rollo. Y ella me dijo: ¿has leído en el capítulo 7 esto? No me acuerdo. Léelo y mañana me dices lo que. Y yo fui a casa y busqué el Quijote, capítulo 7. Y oye, pues tienes razón, qué interesante. Y yo llegué al otro día, o a los 2 días, no recuerdo cuándo, y me preguntó: ¿qué tal te pareció aquello? Bien, ¿y has leído el capítulo 9? Capítulo 9. De manera que despertó una pasión especial el Quijote, y yo leí 5 veces enteras el Quijote del principio al final. Y otras muchas veces en pasajes, de modo que yo podría recitaros hoy largos pasajes del Quijote. Pero hablo de interpretación, ¿verdad? Escucha, por favor. Te voy a dar un párrafo del Quijote. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan alborozado, por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. ¿Qué dije? Hay algunos jóvenes por ahí que están diciendo: madre mía, debe estar hablando en griego. No, estoy leyendo el Quijote. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar ese párrafo y decir qué es lo que Cervantes dijo ahí. Así la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada. La Biblia tiene una sola interpretación. Muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. De manera que la Biblia, tenemos derecho al libre examen de la Escritura, pero no a la libre interpretación.
Y lo que a veces ocurre es que nosotros hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque es mi interés personal. Y buscaré por todos los lados revolver el texto para que mantenga mi sistema, mi forma, mi pensamiento, mi identidad. Un solo ejemplo voy a poneros. Si tú tomas el versículo de Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin será salvo, ¿quiere decir que el que no persevera no se salva? Bueno, quiere decir que puede perder su salvación. Algunos dicen sí. Eso no está en un contexto para la iglesia. Está hablando de la tribulación. Por tanto, yo no puedo interpretar la Biblia como me parece a mí, sino en el contexto general. La Biblia es doctrina. ¿Tú crees esto o no? ¿Toda la Biblia es doctrina? ¡Qué silencio! De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es doctrina. Lo que ocurre es que hay doctrina fundamental y doctrina general. Pongo un ejemplo para que no penséis que me he desviado de la fe. Doctrina fundamental. Jesús viene. Doctrina general. ¿Cuándo? Bueno, unos dicen puede ser esta noche. Otros han de cumplirse señales, otros en la tribulación, otros a mitad de la tribulación, otros después de la tribulación. Esa interpretación es general, pero la doctrina fundamental subsiste o no. Claro, el Señor viene. No te pelees con el que piensa distinto que tú en doctrina general, pero no consientas que nadie piense equivocadamente en doctrina fundamental. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que Dios demanda predicar la palabra. Y Pablo escribe a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, y le dice, te coloco, te sitúo, te pongo bajo juramento delante de Dios y de sus ángeles, y te digo que prediques la palabra. El púlpito no está para entretener a la gente. El púlpito está para ser ungido con el poder de la palabra. Los jóvenes en la iglesia necesitan Biblia. Los adolescentes necesitan Biblia. Los niños necesitan Biblia. Los mayores necesitamos Biblia. No hay forma de eludir esta responsabilidad. Comprende un campo amplísimo predicar todo el consejo de Dios. Hay congregaciones en nuestros días, hermanos queridos, que nunca oyeron una exposición sobre el libro de Levítico. No pretendas que entiendan hebreos. Tú dices en una reunión general de iglesia, Nahum 1:4. Y verás que alguno le dice al lado, ¿qué dijo? Nahum. ¿Qué? Nahum. Índice. Por fin apareció Nahum. Pero cuando ya encontró el versículo, terminó el sermón. Sofonías, Abdías, parecen enfermedades en vez de libros de la Biblia. Muchas congregaciones nunca oyeron la exposición del Cantar de los Cantares. Estamos reduciendo la Biblia. Estamos predicando algo de los evangelios lleno de fervor. Yo, pastor de la iglesia, digo, no, tengo que predicar la Biblia. Vamos a empezar por algo sencillo. Mateo. De modo que el domingo que viene, Mateo. Y subo al púlpito y digo Mateo capítulo 2. ¿Y el 1? Bueno, el 1. Genealogía de Jesucristo, este engendró al otro y al otro. Si tú no predicas el capítulo 1, nunca sabrá la iglesia
la vinculación del Mesías con los gentiles? A través de 4 mujeres que no son hebreas. Qué raro es Dios con esto, chico. Yo pensé que esas mujeres que están ahí, las 4 mujeres de la genealogía, se caracterizan por su perversidad moral. Porque ya me dirás cómo era Tamar. ¿Sí? Y Rahab. Y los hombres de la genealogía, peores que ellas. Dios vincula a su hijo con los gentiles por medio de 4 mujeres que no son hebreas. ¿Hay que predicar la genealogía o no? Claro que sí. Y de ahí en adelante el resto de la Biblia. Conocí un hombre, yo oí predicar a ese hombre, ya cuando era viejito, en Dallas. El doctor Criswell. Este hombre era pastor de la primera iglesia bautista de Dallas. Una iglesia enorme, de primer nivel. A una iglesia de primer nivel, ¿qué necesita? Un pastor de primer nivel. Y esa es una rara avis, ¿verdad? De modo que murió el pastor de esa iglesia, también los pastores mueren, y resulta que la comisión pro pastor andaba buscando locamente un pastor. Nadie conocía a un pastor que valiera la pena, de modo que mientras aparecía ese pastor, la comisión pro pastor se fue a un seminario de la zona y le dijo: ¿podría enviarme usted a alguien presidente, para predicar mientras no tenemos pastor? Sí, cómo no. Y ahí viene el doctor Criswell. Sube al púlpito el primer domingo y dijo: hermanos, Génesis capítulo 1. Leyó el capítulo, predicó del capítulo, se marchó. Segundo domingo, Génesis capítulo 2. Predicó el capítulo 2. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. Cuando bajó del púlpito, lo agarró la comisión pro pastor y le dijo: venga. Esta iglesia está acostumbrada a mensajes actuales. Esto no es el instituto bíblico. Cuarto domingo, sube Criswell al púlpito y dijo Génesis capítulo 4. Y mientras ustedes buscan el capítulo, quiero decir a la iglesia que lo único que yo sé hacer es predicar la Biblia. Siguiente domingo, Génesis capítulo 5. La iglesia empezó a sentir el impacto de la Biblia y dijeron a la comisión pro pastor: no busquemos otro, 15 años después, Criswell predicaba Apocalipsis 22. Y cuando terminó de predicar Apocalipsis 22, ¿sabéis qué dijo a la iglesia? Próximo domingo, Génesis capítulo 1. Sobre el púlpito de la iglesia hay de todo: política, humanismo, religión, no sé qué. Pero lo que necesariamente tiene que haber es la palabra de Dios. Ahora permíteme recordarte algo. Hay 2 graves pecados en la exposición bíblica. Uno, quitar de la Biblia. En los tiempos de Cristo, los saduceos. Mira que la moral tuya no es muy buena y Dios te va a castigar. ¿Qué va? No hay resurrección de muertos, ya arreglé el problema. Mira que se dice en la Biblia que Dios envió a algún ángel para castigar al pueblo. No hay espíritus. De manera que arreglo el problema. Corto a la Biblia. Este es el mundo liberal de hoy. Eso no corresponde a la iglesia, eso es del pasado, eso es no sé qué. Pero hay otro problema de la misma dimensión en sentido contrario, que consiste en ¿qué? En añadir a la Biblia. Y en los tiempos de Cristo, los fariseos añadían a la Escritura la tradición de los ancianos y le daban tanto valor como a la Biblia.
Alguien me dice, es un problema. Sí, es un problema en vías de extinción, pero no se extingue. Añadimos a la iglesia, a la Biblia, nuestro sistema. Y decimos esto es así porque así nos fue enseñado. Y no se puede cambiar nada de lo recibido. Entonces la reforma se ha equivocado. Porque ellos rompieron con los moldes del pasado. No añadas nada a mi palabra, dice Dios. Y el expositor honesto se encuentra con que la Biblia dice lo que a veces nosotros no queremos que diga. Y mantenemos al pueblo de Dios en la ignorancia de verdades bíblicas, porque siempre fue así. Cuando tú llegas a esta dimensión, estás adulterando la Biblia. Y Dios no puede bendecir tu ministerio. Es muy difícil mantenerte en una línea bíblica porque eso cuesta pagar un precio. A veces grande. Pero Dios triunfa siempre. Y lo que tenemos es que predicar la Biblia. ¿Y qué más? Formar nuevos maestros. Hay instituciones académicas fantásticas para que la iglesia piense, este hombre tiene un don fantástico para predicar la palabra, para enseñar. ¿A dónde tenemos que mandarlo? A un sitio donde personas capacitadas lo enseñen. Pero eso cuesta un dinero a la iglesia. Nunca tendrás una iglesia que funcione bien si no tienes gente preparada para enseñar la palabra de Dios. He leído hace unos días un artículo de una revista pietista que decía que el mayor peligro de la iglesia hoy son los centros de enseñanza bíblica. Que los creyentes no necesitan ir a ningún sitio para estudiar la Biblia. Bueno, así salen genios del púlpito que asombran por su tontería. La palabra de Dios tiene que ser enseñada y la Biblia manda formar maestros. Esta mañana comentábamos esto también. Cuando Pablo dice lo que has oído de mí delante de muchos testigos, encárgalo a hombres fieles que sean capaces ¿de qué? De enseñar a otros. Por tanto, la Biblia tiene que ser enseñada. Tenemos que recuperar esto. Tenemos que formar una generación de jóvenes que sea capaces de predicar la Biblia y de enseñar la Biblia a su generación. Tenemos que formar gente que pueda dar instrucción en los grupos de conexión en las casas o en las células, como llaméis. Tenemos que habilitar un sistema en la iglesia para que desde los más pequeños hasta los mayores estudien la Biblia. Porque un pueblo sin Biblia es un pueblo infantil, que es llevado fácilmente de aquí para allá por todo viento de doctrina. Conozco que estáis pasando en la Argentina por un problema. Conozco a algunos de los problemáticos que vienen a las iglesias para decir el evangelio que os predicaron no es el evangelio bíblico. Por tanto, no podéis estar seguros de haber creído verdaderamente. Que vienen a deciros que desde la eternidad Dios estableció quiénes van al infierno y quiénes van al cielo. Y lo único que se consigue con eso es alterar la vida de la congregación. No tengas miedo de lo que viene. Forma la iglesia.
predica la palabra, enseña todo eso y el viento viene y se va. Y no ha alterado para nada el funcionamiento de la iglesia. ¿Es así o no? Tenemos que recuperar el mensaje de la Biblia. Y el mensaje de la Biblia es esencialmente un mensaje de gracia. Durante años la Biblia se ha estado utilizando en muchas iglesias conservadoras como el látigo para golpear el rebaño de Dios. La Biblia es gracia. Solo gracia y nada más que gracia. La Biblia no está para denunciar las acciones de los creyentes y buscarlos para castigarlos. La Biblia está para restaurar al caído y retornarlo a la senda correcta delante de Dios. Cuando un pastor tiene que llamar la atención a alguien, y lamentablemente hay que hacerlo, pensamos, ¿cómo se lo voy a decir? Busca un texto bíblico. El pastor de nuestra iglesia, al que yo amo tremendamente, está en la presencia del Señor. Un día yo estaba en la universidad, yo tenía una beca de estudio en los tiempos de Franco. Si yo suspendía una sola materia, en junio perdía la beca. Mis padres no podían pagar mi carrera, ni la de mi hermana. Yo tenía unos exámenes complejos. Y un día, reunión de iglesia, reunión de ministerio y oración, me quedé en casa haciendo ¿qué? Estudiando. Al otro día por la mañana yo voy a entrar en la facultad. ¿Y quién estaba en la puerta de la facultad? El pastor de la iglesia. Yo dije, ¿qué hace este hombre aquí? Me dijo, buenos días, Samuel. Buenos días. ¿No te vi ayer en la reunión? Pues no. Tengo exámenes. Y me dijo, mira, sacó su Nuevo Testamento del bolsillo. Y me dijo, lee aquí, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Me dio un abrazo, me dijo que Dios te bendiga, y se marchó. Fue suficiente. Dios toca tu vida con la palabra. Dios restaura tu vida con la palabra. No me buscó un versículo por ahí que diga generación de víboras. ¿Quién va a ser? No. Simplemente me buscó un texto y lleno de gracia me lo dio. Hay un problema gravísimo en el mundo conservador de las iglesias, y es una vida de santidad práctica sin la cual no eres cristiano. Y te han establecido una serie de normas. Si vas aquí, no eres santo. Si haces aquello, no eres santo. Y tienes un pueblo de Dios que anda preguntándose, ¿qué puedo hacer? Porque es la doctrina del no. No. ¿Y Cristo qué dice? He venido para que tengan vida. ¿Qué? Y vida en abundancia. La delicada situación de esto es que se predica a la mitad de un versículo. Filipenses 2:12, ¿qué dice? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Punto. Ahora voy a predicar yo para que os enteréis lo que es temor y que tembléis. Y ahí saco mi látigo y empiezo a golpear al rebaño de Dios. Y el buen pastor me dice, ojo, que no son tuyas, que son mías. No las maltrates, son mis ovejas. Y a continuación me dice, porque lo que tú quieres hacer con ellas no está en la Biblia. Porque el versículo sigue, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso es la vida cristiana. Dios trabajando en el corazón del creyente para que haga su voluntad. No eres tú el que tienes que imponer la voluntad o lo que tiene que hacer. Es Dios el que lo hace. ¿Te enteras o no?
santos que no aman a sus hermanos. Ortodoxos que apartan a otros porque no se llaman como él. Eso es pecado contra la palabra de Dios. Yo tengo un hermano carnal, y en la fe. Son los dos únicos Pérez Millos que hay en el mundo. Este hermano mío, si tú un día vas a Vigo y quieres saber cómo es mi hermano, busca las antípodas de mí. Busca lo más contrario a mí, lo más diferente a mí. Ese es mi hermano. Mi hermano a veces viene a nuestra casa y viene y dice, vengo a hablar con mi hermano, ¿me haces un cafecito? Susana le hace un cafecito. Nos sentamos a tomar un café. 3 minutos y medio después de empezar, estamos discutiendo. Porque este hermano mío no tiene precio para ser ministro de Asuntos Exteriores. Lía a todo el entorno y él mira a los toros desde la barrera, ¿sabes? Siempre buscando una, y ahí discutimos mansamente, no nos pegamos. Cuando estoy cansado de discusión le digo, vamos a tu casa. Y él le dice a Susana, ¿te das cuenta que no quiere oírme? Y yo me levanto de la mesa y voy con él a la puerta, le abro la puerta, le digo adiós, me levanto para despedirlo y que no entre de nuevo. Pero vamos, voy con él a la puerta. Cuando llega a la puerta, siempre me da un tremendo abrazo y me dice al oído, te amo mucho, y se va. Es mi hermano. ¿Cuántos hermanos necesitan que tú les digas hoy, te amo? ¿Cuántos jóvenes en el mundo perdidos, desesperados, sin saber a dónde ir, porque han sido echados de entre los otros y no ha habido un brazo que los fuera a buscar? Tenemos en nuestra iglesia un ministerio que yo estoy enamorado de él. ¿Sabéis cómo se llama? Oveja 100. ¿Qué es Oveja 100? Bueno, es la que falta de las 99. Hicimos una lista de ovejas 100, había unas cuantas, ¿eh? ¿Y qué hacemos con ellas? Orar. Bueno, vamos a buscarla. No, no vayas a buscarla, que a veces en lugar de traerla la apartas más. Porque hay algunos que buscan la oveja 100 y está allí la pobre oveja en el agujero donde se cayó. Y desde encima dice, anda, calamidad, dame la mano. No vuelve. No vuelve. No hay nada. Oremos por ella. Vigilia de oración del último viernes de mes. Primero se ora por las ovejas 100 en los grupos de conexión en las casas. Y luego en la vigilia de oración se ora nominalmente por las ovejas 100. Los sugieres de la iglesia tienen la lista de ovejas 100. Y de vez en cuando viene en el culto y me dicen, tenemos una oveja 100. ¿Sabe qué significa? Que cuando termina la reunión tienes que salir rápidamente porque el ujier la tiene agarrada por los pelos. Y claro, cuando yo la veo le digo, vaya hombre, ¿cuánto tiempo sin venir? ¿Qué te parece? Le doy un abrazo bien fuerte y le digo, me bendice tu presencia esta mañana, sin preguntas, sin nada. Y viene el otro domingo y tachamos su nombre. Tenemos que entender pastoralmente que cada oveja es distinta. No hay ninguna que sea tan despreciable que no haya que ir a buscarla.
Y si los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, los maestros de la iglesia, los ancianos de la iglesia, se conforman con reprender al rebaño y no buscar las perdidas, no saben dónde están. Porque Cristo fue a buscar la extraviada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la encontró. Dios llama a su pueblo a recuperar la Biblia en la iglesia. Debo terminar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es que respondas a una sola pregunta esta noche. Solo una. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Crees que es la palabra de Dios? Léela. Yo preguntaría esta noche cuántos de los presentes tienen un plan de lectura para leer la Biblia en un año. No me digáis nada. Pero no hay ninguna razón para no leer la Biblia todos los años. Lee la Biblia. Comprométete con ella. Respeta la Escritura. Ponte bajo el control de ella. Y todo esto va a demandar algo más de ti. ¿Quieres volver a la Biblia? Tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Porque tu vida no va a ser ya como era. Hay en Galicia un pueblo que tiene todavía el nombre romano. Los romanos estuvieron mucho en Galicia, peleándose con los celtas, que son los gallegos. Y allí los romanos trajeron una gran legión del ejército romano y la acantonaron en Galicia para poner a raya a los lusitanos, los portugueses, y a los gallegos, los celtas. Hicieron la ciudad donde estaba el gobernador de la legión, se llama Lugo, con murallas romanas hoy, tal como estaban, tú puedes caminar por encima de ellas. Estamos hablando de prácticamente 2000 años atrás. En ese pueblo que se llama Iria Flavia, hoy estaba un destacamento de la legión, gobernador en Lugo y un destacamento ahí. Y el gobernador de la legión recibió un edicto imperial. Ningún cristiano puede estar en la legión. Y los cristianos que no acepten rendir culto al emperador deben ser ejecutados. Ahí hay un centurión cristiano, joven. El gobernador de la legión dijo: ¿cómo es posible que pierda a este hombre? Y se desplazó desde Lugo a Iria Flavia para hablar con él. Y cuando llegó allí, trató de convencerlo. Y le decía: mira, no tienes que abandonar el cristianismo, no abandones, pero rinde culto al emperador. Y este hombre joven le dijo: no puedo hacerlo. Después de mucha insistencia, tu familia, tu carrera, tus cosas, el gobernador tenía que marcharse y le dijo: ¿has valorado el precio de ser cristiano? Y él le dijo: no, he valorado el precio de no ser cristiano. Aquel hombre fue hecho prisionero y enviado a Roma y fue el primer hombre que procedente de España fue muerto en tiempos de Nerón. Esta noche Dios viene a tu encuentro para decirte: quiero dialogar contigo. Y no puedo hacerlo más que por mi palabra. ¿Quieres oírme? Comienza hoy mismo en tu casa, abre la Biblia. Y di al Señor: te escucho, Señor. Y cuando Él marque algo en tu vida que tiene que ser corregido, algo que tú amas,
y Él te dice hay que cambiarlo, paga el precio. Porque así hizo Jesús. Jesús dice al Padre hoy, como antes, les he dado tu palabra. Yo sueño con un gran avivamiento en Argentina. Hace 20 años que estoy viniendo a la Argentina. Amo la Argentina. Me he casado con una argentina. Pero sueño con que se escriba un día la historia del Evangelio en Argentina. Y que haya un párrafo que diga, el gran avivamiento comenzó cuando un día los creyentes de la ciudad de Santa Fe tomaron la decisión de volver a la Biblia sin condiciones. Hermanos queridos, oraré por esto. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición.